armonizando tu ser con la palabra de Dios, leída de la Biblia latinoamericana en el Nuevo Testamento del Evangelio de Marcos, desde el capítulo 11 en adelante. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Así dice la palabra del Señor. Cuando se aproximaban a Jerusalén, cerca ya de Betfagé y de Betania, al pie del monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos, diciéndoles: vayan a ese pueblo que ven enfrente. Apenas entren, encontrarán un burro amarrado, que ningún hombre ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué hacen eso, contesten: el Señor lo necesita, pero se lo devolverá cuanto antes. Se fueron y encontraron en la calle al burro amarrado delante de una puerta y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les dijeron: ¿por qué sueltan ese burro? Ellos le contestaron lo que le había dicho Jesús y se lo permitieron. Trajeron el burro a Jesús, le pusieron sus capas encima y Jesús montó en él. Muchas personas extendían su capa a lo largo del camino, mientras otras lo cubrían con ramas cortadas en el campo. Y tanto los que iban delante como los que seguían a Jesús gritaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahí viene el bendito reino de nuestro Padre David. Hosanna en las alturas. Entró Jesús en Jerusalén y se fue al templo, observando todo a su alrededor, y, siendo ya tarde, salió con los 12 para volver a Betania. Al día siguiente, cuando salían de Betania, sintió hambre. A lo lejos divisó una higuera llena de hojas y fue a ver si encontraba algo en ella. Se acercó, pero no encontró más que hoja, pues todavía no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: que nadie coma fruto de ti nunca jamás. Y sus discípulos lo oyeron. Llegaron a Jerusalén y Jesús fue al templo. Comenzó a echar fuera a los que se dedicaban a vender y comprar dentro del sitio mismo. Tocaba las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los vendedores de paloma, y no permitía a nadie transportar cosa por el templo. Luego se puso a enseñar y les dijo: ¿no dice Dios en las Escrituras: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en una guarida de ladrones. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley se enteraron de lo ocurrido y pensaron deshacerse de él. Le tenían miedo al ver el impacto que su enseñanza producía sobre el pueblo. Cada día salían de la ciudad al anochecer. Cuando pasaban de madrugada, los discípulos vieron la higuera que estaba seca hasta la raíz. Pedro se acordó y dijo a Jesús: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Jesús respondió: tengan fe en Dios.
Yo le aseguro que el que diga a ese cerro, levántate de ahí y arrójate al mar, si no duda en su corazón y cree que sucederá como dice, se le concederá. Por eso le digo, todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Y cuando se pongan de pie para orar, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre del cielo le perdone también a ustedes sus faltas. Volvieron a Jerusalén y mientras Jesús estaba caminando por el templo, se le acercaron los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y las autoridades judías y les preguntaron: ¿con qué derecho ha actuado de esa forma? ¿Quién te ha autorizado a hacer lo que haces? Jesús les contestó: les voy a hacer yo a ustedes una sola pregunta, y si me contestan, le diré con qué derecho hago lo que hago. Háblenme del bautismo de Juan. ¿Ese asunto venía de Dios o era cosa de los hombres? Ellos comentaron entre sí: si decimos que este asunto era obra de Dios, dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron? Pero tampoco podían decir delante del pueblo que era cosa de hombre, porque todos los consideraban a Juan como un profeta. Por eso respondieron a Jesús: no lo sabemos. Y Jesús les contestó: entonces tampoco yo le diré con qué autoridad hago estas cosas. Palabras del Señor Jesús, el Salvador. El Señor Jesús entra triunfal a Jerusalén. Él sube con la gente que va a celebrar la fiesta de Jericó a Jerusalén. Muchos vienen de Galilea, la provincia de Jesús, y al verlo en el cortejo piensan que va a hacerse proclamar como el Mesías, ya que él entra montado en un burrito y mucha gente aclamándole. Hasta entonces Jesús se había negado a que lo proclamaran, pues la gente esperaba de su Mesías una liberación muy diferente de lo que Jesús le traía. Pero en este momento en que su misión está para llegar a su tiempo, ha llegado para Jesús la hora de definirse públicamente. Él es el enviado de Dios y no había nadie más después de él. Jesús era el enviado de Dios a todos los hombres, pero se presentó primero como el Salvador del pueblo judío. Y vino precisamente cuando este pueblo necesitaba ser salvado, porque las cosas andaban muy mal debido a toda la desobediencia y los pecados que este pueblo estaba cometiendo. Los profetas habían anunciado a ese rey pacífico que visitaría a su pueblo desde los primeros tiempos, no montado en un caballo como los militares de aquel tiempo y como lo haría el rey, sino en un burro como la gente que no lleva armas y va sencillamente.
Y por eso también el burro en que va Jesús viene a cumplir las escrituras y se hace ver. Jerusalén era una ciudad grande. El entusiasmo de los galileos, si bien conmovió a la ciudad, no por eso la arrastró. Los judíos no pensaban que su Salvador se presentaría en forma tan humilde. A lo largo de su historia, Dios lo había salvado de la opresión del hombre, de su propia irresponsabilidad por medio de líderes prestigiosos. Esta vez venía en forma a traerle el verdadero camino de la salvación mediante el perdón y la no violencia. Pero no lo reconocieron, no percataron que él era el verdadero Mesías. Y lo mismo Galileo, que le hicieron una entrada triunfal con ramos y mantos, esperaban en él una decisión política, renegaron después de él porque ellos pensaban que Jesús venía a quitar el imperio romano de ellos, que era como un yugo parecido a los de más de 400 años en Egipto, que lo mantenía el faraón esclavizado. El pueblo judío de tiempo en tiempo es desobediente, rebelde y pecador, y tenía la fe y la certeza de que los profetas que antes anunciaron aquel Mesías iba a ser un Mesías que venía políticamente a manejar la situación, pero él viene por un camino y una vía de humildad y de amor, para enseñar al pueblo a amar a Dios desde adentro. Cuando está en el templo de Jerusalén, para ellos los únicos de los judíos en ese templo representaba para ellos el único Dios. En cada ciudad tenían sinagoga para reunirse y leer la Biblia y cantar los salmos, pero los sacerdotes ofrecían los animales, sacrificios y celebraban el culto verdadero solo en el templo, no en la sinagoga. Es decir, que en las ciudades ellos tenían pequeñas iglesias, pero el templo verdadero, el templo que creó Salomón, el hijo de David, estaba en Jerusalén, y allí era donde se hacían los sacrificios. Este era el lugar en que se descansaba la presencia de Dios, y desde ahí protegía y santificaba la ciudad santa y a todo el pueblo judío, porque ahí estaba el arca que crearon, construida en el desierto por orden de Dios a través de la dirección de Moisés. El edificio de regular tamaño era el centro de todos los conjuntos. En él entraban solo los sacerdotes para ofrecer el incienso, mientras que la muchedumbre se agolpaba en los patios pavimentados que habían alrededor. En esos patios se habían introducido los vendedores y cambistas que proporcionaban los animales y las aves para los sacrificios. Mientras Juan enfatiza el aspecto profético de la palabra de Jesús, destruyan ese templo en Juan 2:19, Marcos aquí se fija en la purificación del templo, pues tanto los vendedores establecidos en los patios como la gente que se agitaba en torno a ellos se interesaban muy poco por la oración de Israel. Los sacerdotes se habían acostumbrado
a todo esto, y el jefe de los sacerdotes, que en ese tiempo era Caifás, recibía buenas entradas económicas de dinero con las autorizaciones que daban para vender en el templo, y así la gente iba y compraba los animales que tenían que ofrecer al sacrificio en el templo, y todo ese dinero quedaba para ellos. Jesús no era sacerdote ni guardia del templo, pero ese templo era la casa de su padre. Por eso se hizo un látigo con cuerda y lo echó fuera a todos. Será llamada casa de oración para todas las naciones. Así dice la palabra. Los hombres no saben vivir en presencia de Dios, y al mismo tiempo que se vuelven fanáticos para defender su religión, no se preocupan para deshacerse y limpiar así su templo de todo lo que impide la oración verdadera. Era precisamente los patios destinados a los extranjeros lo que ocupaban los vendedores. Limpiar el templo significa para Jesús restituirle su verdadero sentido, haciendo que todos puedan tener allí un encuentro con Dios, porque ese fue el objetivo de David y Salomón, que todas las personas que fueran a ese templo a ofrecer los sacrificios también tuvieran un encuentro personal con Dios. No solamente llevar el sacrificio y pagar el tributo que correspondía, sino además de eso, regocijarse en una comida santa en reunión con todos sus hermanos y tener un encuentro íntimo con el Padre. El poder de la fe, si no duda en tu corazón y cree que será posible, como dice aquí la palabra, es lo mismo que dice en Santiago 1:6, que Jesús se refiere en forma más precisa a la fe que hace milagro. El poder de la fe. Cuando pasaban de madrugada, los discípulos vieron la higuera que estaba seca, porque esa higuera estaba verde, llena de hojas, pero no tenía fruto. Entonces, al no tener fruto, Jesús consideró que aquel que no da fruto no tiene sentido que siga, porque usted vino y yo vinimos para dar fruto para el Padre Creador. Primera de Corintios 13:2 también hace mención de eso, que Jesús nos dice que esa fe será dada a todo aquel que con fe pueda decir si esta montaña se puede mover, que se mueva. Se trata de un carisma o un don de Dios, la fe, que concede a quien quiere y a quien la pide, como dice Corintios 12:9. Es una seguridad interior de que Dios quiere realizar un milagro. Con esta seguridad, uno se atreve a actuar y a mandar en su nombre. De ahí que Jesús, con esa fe que le dice a la higuera, como dice ellos, Pedro se acordó y dijo a Jesús: Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús respondió: tengan fe en Dios. Yo le aseguro que el que diga a ese cerro, levántate de ahí y arrójate al mar, si lo duda en su corazón y cree que sucederá como dice, se le concederá. De manera que esto es un llamado a aumentar nuestra fe y a saber que si tenemos fe como un grano de mostaza, nosotros podemos lograr las cosas que se nos ve imposible. Pero también la palabra de Jesús vale en forma más amplia. Para toda nuestra oración, por supuesto que no pensemos que Dios va a hacer cualquier milagro que le pidamos,
porque eso depende de la voluntad del Padre. Cuando un enfermo trata de convencerse de que va a sanar, puede ser que con esto la mejoría se haga más fácil, pero este ejercicio mental o esta esperanza no es necesariamente fe. Y si me sugestiono a mí mismo para persuadirme de que Dios me hará ganar el gordo de la lotería, Él no tiene obligación de pensar que siendo más rico seré mejor. Es decir, que todo será después de que Dios lo decida bajo la voluntad del Padre. En realidad, el que quiere humildemente a Dios comprende que Dios lo quiere levantar en su apuro. Por eso pide con fe, porque ya sabe que Dios le quiere dar lo mejor para él. El que está apasionado por el reino de Dios pide al Señor que su mano poderosa quite los obstáculos que se oponen a la extensión de este reino. No cuesta pedir cosas grandes o que puedan comprobarse, porque si Dios se niega a concedérnoslas, ¿cómo seguiremos confiando? Es muy hermoso no pedir a Dios más que su gracia, pero muchos actúan así, no tanto por aprecio a la vida interior, cuando por miedo a no ver una respuesta concreta. ¿Quién se atrevería a pedir lluvia o sequía, como hizo Elías y como lo hacen hoy los pobres a los que Dios escucha? Pero los que se juegan totalmente por el Evangelio se atreven a pedir a Dios cosas imposibles, obedeciendo la sugerencia muy discreta del Espíritu de Dios y su voluntad. Crean que ya lo han concedido, porque Jesús nos invita a pedir con fe y perseverancia hasta conseguir de Dios la certeza de que nuestra oración ha sido escuchada, o al revés, la seguridad de que lo que pedíamos no era lo bueno o no era la voluntad de Dios. Hay que pedir concretamente y con fe. Los sacerdotes optimistas y oportunistas que estaban en aquel tiempo sirviendo de sacerdote tienen un encuentro con Jesús. Jesús no pidió ninguna autorización para enseñar en el templo, como tampoco para echar fuera a los vendedores. Él actuó con la libertad de un profeta, siendo los sacerdotes los encargados de mantener la fe auténtica. Era normal que interrogaran a Jesús para reconocer si era verdaderamente profeta o no, pero ¿se preocupaban realmente por la verdad o ellos estaban dispuestos a reconocer que Jesús venía de Dios? Ellos querían exponerlo al público. Aparentemente no pensaban más que en defender el orden que le convenía, y antes de escuchar a Jesús ya lo tenían como un elemento subversivo. Por eso Jesús le hace la pregunta referente a Juan Bautista. Como la predicación de Juan había sido el acontecimiento más importante de los últimos años, los sacerdotes debían también pronunciarse respecto de él, pero no lo habían hecho ni estaban dispuestos a definirse. ¿Cómo podrían pedir cuenta a Jesús si se sabía que hablaban solo cuando le convenía?
Jesús obedece, pero pide a los responsables religiosos de todos los tiempos que se pregunten si cumplen los requisitos para que el pueblo respete sus declaraciones y sus denuncias. Y él los enfrenta. En esta comparación, la viña representa el reino de Dios. Los judíos de aquel tiempo eran el pueblo de Dios y habían llegado a considerar que los intereses de Dios se confundían con los suyos propios. Como ellos eran los elegidos de Dios, Él les debía su ayuda contra los demás pueblos. Confiaban en ser salvados y no se preocupaban por la suerte de los demás que no conocían a Dios. Dios le había encargado su reino, es decir, lo había dirigido a lo largo de su historia para que su experiencia fuera una luz para los demás pueblos. Conociendo mejor a Dios, debían ellos desarrollar entre sí la justicia, el espíritu de responsabilidad, el sentido de la fraternidad, y eso eran los frutos que Dios quería cosechar de este pueblo que desde la esclavitud a través del desierto lo viene educando. Dios había enviado a los profetas para recordarle al pueblo su deuda con él, pero fueron poco escuchados. Por último viene el Hijo, el único Hijo de Dios hecho hombre, y pasa lo mismo. Va a ser matado fuera de la viña, es decir, después de ser rechazado por lo suyo, entonces la obra del reino de Dios va a ser encargada a otros, es decir, a todos los que se reunirán en la iglesia de Cristo. Aquí termina la parábola, pero aunque la iglesia tenga la promesa de la vida eterna, esto no significa que tal o cual parte de la misma no pueda desaparecer. La iglesia de hoy está prácticamente ausente en países y en ambientes sociales que contaban con numerosas comunidades en el pasado, y tal vez esto se deba a que en ella se desvirtuó el espíritu del evangelio. Si la iglesia pasa a ser un grupo social como los demás, si no es el lugar donde hay más obediencia a Dios, más empeño para salvar a los que sufren en vano, los que se hicieron dueños de la viña se encontrarán posiblemente algún día con las manos vacías, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Él. Jesús es Dios hecho hombre, es el Emmanuel con nosotros, y el Padre Jehová salva a su ungido. Él ha ungido a Jesucristo para que solo Él y a través de Él podamos ser salvos. Y en nosotros, como somos sus hijos, cada uno tiene una chispa divina, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y aunque muchas veces la oscuridad en nosotros sea tan grande que no nos deje ver la chispa divina y que no se refleje en nosotros la chispa divina de Dios en nuestro ser, porque la oscuridad es tan grande y el pecado no nos deja ver porque nos hace ciego. Y aunque la oscuridad sea tan grande,
aún así, adentro, en lo más profundo de nuestro ser, somos chispa divina de Dios. Dios Padre es el que decide, el que hace y el que maneja nuestra venida y nuestra salida en esta tierra, en este mundo terrenal. Aquel de nosotros que decida seguir a Jesucristo para tener una relación personal con Dios, Padre y Dios Espíritu Santo y Dios Padre Redentor, debe saber que el reto que tiene en su espalda es del tamaño del reto que tuvo Jesús en las pruebas y en las metas que tuvo que cumplir para que se cumpliera su palabra. El Señor, a través de nosotros, tiene un propósito y un plan que solo Él sabe, y nosotros solo debemos servir con justicia, humildad y rectitud, con respeto, y seguir a la meta y seguir al Maestro y prepararnos para ser el alumno de Jesucristo, porque el tamaño de las pruebas que nosotros debemos vencer y de la meta que debemos alcanzar son del tamaño del Maestro Jesús, y hay que prepararse porque es ardua la tarea y escabroso el camino y no es fácil, pero no estamos solos. Tenemos a Jesucristo como que es la luz que nos ilumina. Esa entrada triunfal que Jesús tuvo en Jerusalén la puede tener hoy en mí, en usted, en todos nosotros. Y a través de esa luz nos conectamos con el Espíritu Santo. Su luz es tan fuerte que si Él toca nuestra puerta y abrimos esa puerta, esa luz entra penetrante, irradia en nuestro ser una luz tan perfecta y tan potente que toda oscuridad sale huyendo y nos deja irradiado con una luz brillante que nos conecta directamente con el Espíritu Santo, que viene a capacitar cada parte de nuestro ser para conectarnos directamente con el Padre.